El gobierno del presidente Luis Abinader está de cumpleaños. Este 16 de agosto se cumple el primer año de su instalación. Por supuesto, ha sido un gobierno que se instaló en medio de la peor pandemia que recordemos, la pandemia de COVID-19, que ha impactado muy fuertemente la economía, las actividades sociales, culturales, deportivas, en general el ejercicio gubernamental ha sido fuertemente impactado. Uno de los renglones de la economía dominicana más potente es el turismo, y el turismo tuvo que cerrarse definitivamente. Para analizar este año de gobierno en materia turística hemos invitado a un consultor económico, en educación también, porque tiene amplios conocimientos en temas de educación, en psicología y en ciencias políticas. Se trata de Juan Yadó, que es un economista con larga experiencia, graduado en Estados Unidos, ha trabajado como consultor en República Dominicana, y una de las cosas más importantes para nosotros, él es colaborador, articulista los lunes en Acento, en donde escribe especialmente sobre temas turísticos. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo podemos comenzar una evaluación del gobierno del presidente Luis Abinader en materia turística con el actual ministro de Turismo, que fue el que inició la labor, David Collado? Gracias por la invitación. Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene que bifurcarse, es decir, una cosa es lo que es atribuible al gobierno y otra cosa es lo que es particularmente atribuible al Ministerio de Turismo. Yo diría que ha sido el manejo apto de la pandemia por el Gabinete de Salud lo que está provocando una incipiente recuperación del sector turístico. Porque el sector colapsó porque colapsó la confianza de los potenciales viajeros en todo el mundo, no solamente en el destino dominicano. Y la falta de confianza es lo que ha provocado que ese sector haya estado en ascuas por meses tras meses durante este periodo de pandemia. Y lo principal para recobrar esa confianza, tanto en el país como en los mercados emisores de nuestros turistas, es precisamente la vacunación. El plan de vacunación del gobierno dominicano ha sido sumamente exitoso. Pero la otra cara de esa moneda es la vacunación en los países de donde provienen los turistas, principalmente en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Los turistas de Estados Unidos eran un 52-54% del total de visitantes extranjeros de vía aérea que nosotros recibíamos. Y ellos son los que están respondiendo a la situación actual de vacunación que ha logrado nuestro país, que dicho sea de paso, se dice que más de un 52% de la población ya tiene las 2 dosis de la vacuna, y es uno de los pocos países de América Latina que ha logrado esa meta, es decir, creo que Chile solamente nos supera. En ese sentido, es ese trabajo del gobierno y del Gabinete de Salud en particular lo que está comenzando a rendir frutos. Ya, pero lo que hemos visto es que la protección de rebaño, como se le llama, se acaba de lograr en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia, que es nuestra perla turística, por decirlo de algún modo, sectorialmente en el este del país. La provincia la Altagracia, en donde está Bávaro, donde está Punta Cana, donde está Capcana, donde están los grandes hoteles, se ha convertido en una provincia que está ya liberada de restricciones, solo recomendación de uso de mascarilla. Pero voy antes de esta situación. Cuando el país estaba cerrado, porque no había turismo por ningún lado, el país tomó la decisión de promover el turismo interno con participación del sistema financiero y facilitar el acceso de dominicanos y dominicanas a los hoteles.
¿Eso no fue un elemento de estímulo que, digamos, ayudó, impulsó luego la llegada de turistas al país? Mira, las medidas específicas que tomaron las autoridades del sector turístico, particularmente el Ministerio de Turismo, fueron todas muy pertinentes, pero no fueron únicas de este país. Es decir, lo de impulsar el turismo interno, eso fue México que lo comenzó. México tiene 110 millones de habitantes y consecuentemente tiene un mercado interno para el turismo muy vigoroso. En el caso nuestro, ese no es el caso. De la población nuestra, podrían tal vez acceder a los hoteles turísticos una proporción de la clase media, pero el grueso de la población no podía. Pero no pasábamos en el pasado de un 3% de turismo interno en República Dominicana, y tengo entendido que hemos sobrepasado el 20% de turismo interno de República Dominicana en la ocupación hotelera. Bueno, eso es notable. Y tú como experto en materia turística debes... Sí, eso es notable, pero habría que ver 20% sobre cuántos hoteles que estaban abiertos, porque los hoteles han ido abriéndose paulatinamente, es decir, después que hubo un cierre total de todos los hoteles, se supone que nosotros tenemos más de 500 hoteles, no todos de categoría internacional, pero sí deben sobrepasar los 300 hoteles de categoría internacional. A medida que los protocolos de seguridad sanitaria fueron introduciéndose en el sector y fueron inoculándose los trabajadores del sector, los hoteles comenzaron a reabrir, pero eso fue muy lentamente. En el año pasado eso fue pírrico. Ha sido más bien en estos últimos 6 meses que ya hay una cantidad apreciable de hoteles, según son ahora un 75%. Pero también venimos de una situación en la que hubo una afectación de la imagen de República Dominicana en el año 2018-2019, especialmente 2019, con el tema de la seguridad, los turistas, el tema de la salubridad, el manejo de determinados hoteles en el tratamiento con los clientes. Hubo situaciones que nos afectaron muy seriamente. Entonces, en medio de todo eso viene también la pandemia y eso afectó muy seriamente. Entonces, la recuperación, por supuesto, que se presenta como una necesidad muy grande para los dominicanos. ¿Cómo estamos nosotros en términos de imagen en relación con nuestros competidores de la región? Eso es muy importante porque lo que están logrando y haciendo los competidores es lo primero que tú tienes que ver para poder evaluar tu situación. Mira, el vuelco mayor de viajeros estadounidenses, vacacionistas hacia el Caribe y la región de Centroamérica ha sido a Cancún. Cancún nos ha superado en ese sentido. Lo contrario ha sucedido en Cuba. Las 173 medidas limitativas que tomó el gobierno de Trump sobre el régimen cubano, no solamente que decrecieron el flujo de turistas estadounidenses hacia Cuba, sino que la actual administración Biden las ha mantenido y Cuba no se ha podido recuperar en ese sentido. Además de que en Cuba ha habido un brote espectacular de los contagios. Y recientemente se lee en los boletines turísticos que en Cancún ha sucedido, no tan intensamente como en Cuba, pero ha sucedido que han habido rebrotes que han forzado las autoridades del estado de Quintana Roo a tomar medidas restrictivas. De manera que comparativamente con esos dos destinos, que son nuestros principales competidores. Cancún en México, Cancún y Cuba. Sí, Cancún y la Riviera Maya. La Riviera Maya. El estado de Quintana Roo, porque ahí está Cozumel, ahí está Isla Mujeres, ahí está Tulum y otros destinos de ese estado que suman más de 110,000 habitaciones. Cerca está Yucatán, está Chichén Itzá,
Valladolid, algunas de esas ciudades que tienen atractivo turístico. Sí, el estado de Quintana Roo contiene todas esas lugares de que yo te mencioné. Y en total tienen unas 110,000 Pero hay un habitaciones. tema relacionado con la proximidad en primer lugar, porque obviamente ir de Estados Unidos hasta México es ahí mismo, es muy cerca relativamente. Y luego está el manejo que las autoridades mexicanas han podido dar al COVID y a los contagios. ¿Han sido más eficientes los mexicanos que los dominicanos en el manejo del control del COVID? Bueno, eso tiene dos vertientes. Una es la de las autoridades y la otra es la de los hoteleros y las líneas aéreas. Yo diría que nosotros hemos estado a la par, es decir, nosotros no, por ejemplo, en materia de la hotelería. Recuérdate que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no creía en el COVID. Él no tomó ninguna medida y todo el tiempo estuvo exponiéndose él mismo, sin ningún control. Y México ha pasado por un momento muy difícil. ¿Cómo eso no se puede reflejar en el turismo? Bueno, es que las autoridades de Quintana Roo, los estados mexicanos tienen unos niveles de autonomía que no necesariamente dependen de las decisiones del gobierno federal. Yo pienso que ellos han sido bastante diligentes en Quintana Roo, en el estado, y han instalado los protocolos de seguridad sanitaria, que principalmente el protocolo recomendado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es el azonadores del sector turístico a nivel mundial, el sector privado. Y nosotros hemos hecho lo mismo. Recuérdate que nuestra industria hotelera realmente no se puede decir propiamente dicho que es dominicana, porque el 95% de las habitaciones son de propiedad extranjera, es decir, pertenecen a cadenas internacionales. Pero aquí hemos tenido mucha coherencia del gobierno con el sector privado, el Ministerio de Turismo, todas las políticas, digamos que las líneas aéreas se han aplicado y no ha habido realmente restricciones fuertes para el caso dominicano. Aquí no se han colocado, por ejemplo, detectores de salvo de manera aleatoria para la entrada al país de los extranjeros. Bueno, primero comenzamos con un cierre total, es decir... Eso fue inicial en el gobierno sí. de Danilo Medina. Y luego se introdujeron algunos controles aeroportuarios, como la medición de la temperatura, con la pistola de temperatura. Llegamos inclusive a exigir pruebas PCR y pruebas de antígeno. Ahora no estamos exigiendo nada. Ese es uno de los factores preocupantes, ¿no? Hay una gran cantidad de países en Europa está exigiendo las pruebas. Inclusive se ha desarrollado un pasaporte sanitario libre de COVID, sí, de que la persona que está viajando se ha vacunado. Nosotros no exigimos eso. Y hasta ahora la incidencia de la pandemia en los enclaves turísticos ha sido mínima, según las declaraciones de la propia azonadores, es decir, los contagios han sido mínimos. A eso contribuye en gran medida la medida tomada por el gobierno de priorizar la vacunación de los colaboradores del sector turístico. ¿Tú crees que el anuncio de las autoridades de que en los últimos meses han estado llegando aproximadamente entre 400 y 500,000 turistas, podría mantenerse eso con los controles de COVID que tenemos? Ya liberando la provincia de la Altagracia y liberando el Distrito Nacional. Yo he visto que el Ministerio de Turismo espera que en los próximos 6 meses nosotros tengamos una recuperación similar a la del 2019. Es decir, que los niveles de la afluencia de visitantes extranjeros de vía aérea sea similar a la del 2019. Es decir, pre-COVID, antes del COVID. Pre-COVID. Sí. Esa es una expectativa algo optimista, pero puede ser que sí.
Lo único es que no hay seguridad de nada. Es decir, nosotros hasta ahora no tenemos la variante Delta. La variante Delta es la que está causando preocupación en Estados Unidos y en Europa, porque es la variante más contagiosa. Y hasta ahora eso no se ha detectado aquí. Ahora, ¿qué seguridad tenemos de que eso va a permanecer así? Por eso es que hay que ser cauteloso con esta contentura de la recuperación. En vez de estar expresando júbilo, yo pienso que lo que hay que expresar es la necesidad de que la población siga vacunándose, porque es que es todavía impredecible lo que podría suceder con la pandemia. Bueno, lo que pasa, Juan, es que el gobierno de Luis Abinader cumple un año y el COVID va a tener 1 año y 8 meses. Es decir, hemos tenido 1 año y 8 meses de muy fuertes limitaciones, restricciones en general. Claro, hay países que han abierto y han tenido que volver atrás, como tú lo señalas en tu artículo que publicaste esta semana sobre la cautela que deben tener las autoridades. Sí. Y tú estableces una diferencia muy clara entre lo que hace el presidente con respecto al tema COVID y el gabinete presidencial y lo que hace el Ministerio de Turismo. ¿No te parece? No, es que tú entiendes que hay falta de coherencia. No, falta de coherencia no. Yo pienso que ha habido una cohesión de todo el gobierno en ese sentido. Una de las grandes luces de este primer año de gestión del gobierno ha sido precisamente el manejo de la pandemia. Yo creo que nadie le puede negar que se ha manejado de manera muy exitosa. Solamente el haber conseguido las vacunas ya es un enorme logro, porque hay otros países que todavía están tratando de comprarla y no la encuentran. Sí. Es decir, hubo una decisión oportuna del gobierno de caerle y valerosa, porque nos fuimos a la China a comprar vacunas. En ese sentido, hay que felicitar a la gestión del gobierno central, del presidente Abinader en particular, y yo creo que en el caso del Ministerio de Turismo, esa agencia del Estado ha respondido consecuentemente. ¿Tú crees que el dato que estamos ofreciendo consecutivo durante semanas, de que hay 0 muertes, 2 personas que mueren por día o 3 personas que mueren por día, es un dato que nos ayuda a nosotros? Para mí es consecuencia de los logros de la vacunación. Cuando tú tienes más de un 50% de la población vacunada con las 2 dosis y hay casi medio millón que tiene la tercera dosis, es evidente que eso ha contribuido de manera determinante a bajar el número de contagios. Pero también hay que tomar en cuenta que ahora las pruebas PCR hay que pagarlas. Tengo entendido, en algunos lugares son 4,000 pesos, en otros son 6,000 pesos que cuestan. Es decir, que se ha reducido el número de pruebas que se realizan. Se ha reducido, pero yo estimo que se ha reducido por la vacunación, no porque las pruebas haya que pagarlas. Pero independientemente, la vacunación no impide que la gente contraiga el COVID. Es decir, que la vacunación lo que hace es proteger y evitar que se mueran las personas. O que lleguen a un grado de gravedad, como para una hospitalización de emergencia o una hospitalización en UCI, en cuidados intensivos. Pero quisiera saber, en este tema del el manejo de la vacunación, hay un factor nuevo que introdujo en toda la región el gobierno dominicano, que pareció como algo muy atrevido. ¿Y de dónde lo sacaron? Cuando el presidente dijo, bueno, vamos a poner la tercera dosis. Que ahora Estados Unidos asume la tercera dosis, Francia asume la tercera dosis, Alemania también asume la tercera dosis. Y los países europeos en general han ido asumiendo la posibilidad, pero sobre todo por la versión Delta, que está afectando especialmente a Estados Unidos. Este tema de la tercera dosis, ¿es un punto de apoyo para nosotros?
Yo creo que el gobierno está haciendo muy bien en promover la tercera dosis en la población. Y te repito que de acuerdo a los reportes de prensa ya tenemos casi 500.000 de personas vacunadas con una tercera dosis. Es una cautela muy apropiada y pertinente. Yo pienso que debemos seguir insistiendo en ese asunto. Y repito que no el esfuerzo de persuasión de parte de las autoridades para que toda la población se vacune, hasta con tercera dosis, y si viene una cuarta, con una cuarta dosis. Sí, yo mismo tengo las 3 puestas, pero si viene una cuarta, me también pongo te la la cuarta. pones, yo también. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Juan, y cuando retornemos vamos a hablar de un factor importantísimo para el turismo de República Dominicana: la posibilidad de reformas sustanciales en el turismo con motivo de la pandemia, como una oportunidad. Vamos a hablar de eso con Juan, que es experto en materia turística. En un momento retornamos. Juan Yadó, la pandemia de COVID implicó el cierre de la industria turística en general. Y para no decir la industria específicamente hotelera, digo turística porque esto implica líneas aéreas que revisaron muchos elementos de costos, esto implica todo el tema de la salubridad en los viajes, pero también está la parte de infraestructura. República Dominicana, obviamente, tú lo has dicho muy claramente, tiene una infraestructura hotelera de casi 80.000, 85.000 habitaciones, que en algún sentido, como el Estado es, el Ministerio de Turismo, el elemento de regulación, el que determina el aforo turístico en general, por regiones, por zona, por playa, pudo haberse tomado la decisión de renovación de la infraestructura hotelera de República Dominicana. ¿No era necesario eso para ser más competitivo? Mira, yo pienso que en la actual coyuntura sería muy oportuno y pertinente que se abordara la elaboración de un plan integral de desarrollo turístico, que dicho sea de paso fue una de las promesas electorales del actual presidente de la República. Nuestros competidores principales tienen esos planes hasta el 2030. Cancún tiene un plan de turismo sustentable hasta el 2030 y Cuba lo mismo, excepto que Cuba lo tiene dentro de su plan de desarrollo económico. Es decir, nuestros competidores están haciendo una planificación sectorial al futuro con el límite del 2030. Nosotros no estamos abordando eso y yo pienso que eso es necesario y conveniente hacerlo en esta coyuntura en que una gran cantidad de los expertos predicen que será necesario introducir una serie de innovaciones y modificaciones en la industria. Pero además aquí se hicieron, Juan, investigaciones, se aprobó una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que incluyó al sector turístico. Ciertamente. Se hizo un informe de Jacques Attali con versiones de cómo debe manejarse la institucionalidad estatal frente a la inversión extranjera, el sector turístico, etcétera. ¿Por qué decir que nosotros no tenemos eso? ¿Hace falta otro nuevo plan? Bueno, el último plan nacional turístico, porque lo de Jacques Attali no fue un plan, fue una serie de recomendaciones de hace ya 8 o 10 años. El último plan fue un plan andaluz, o mejor dicho, un plan patrocinado por la Cooperación Andaluza del año 2000, es decir, de hace 20 años. Las situaciones cambian, los retos son diferentes a medida que el tiempo avanza. Este es un sector globalizado donde la competencia es feroz, porque cuando un alemán decide que quiere unas vacaciones en un destino de clima cálido, no solamente piensa en República Dominicana, piensa también en Phuket, en Tailandia,
o en los destinos de Vietnam, por ejemplo. Nosotros estamos compitiendo con esos otros destinos de clima cálido y en consecuencia la competencia es global y feroz. De ahí que los cambios son muy frecuentes en ese mercado internacional y haya que hacer una previsión mediante una planificación. Ahora, con relación a la infraestructura hotelera per se, yo no creo que haya mayor necesidad de imponer o requerir cambios, porque te repito que de las 81.000 habitaciones turísticas existentes, de acuerdo al dato del Ministerio de Turismo, hay, qué sé yo, 75.000 que pertenecen a cadenas y a propietarios extranjeros, y ellos están en el mercado internacional. Es decir, por ejemplo, Meliá, que tiene 4 o 5 hoteles aquí, 29 hoteles en Cuba, porque en Cuba ellos no invierten, sino que tienen contratos de gerencia. Meliá es la mayor cadena hotelera española que tiene casi 400 hoteles en el mundo. Entonces, cuando visualizan las necesidades de sus hoteles en República Dominicana, ellos están tomando en consideración al mundo entero. Y todas las otras cadenas hacen lo mismo. Riu, Iberoestar. Pero Iberoestar tiene una gran cantidad de habitaciones en República Dominicana. Bueno, yo diría que el número de Piñero, hoteles, la que sí. más tiene es actualmente Apple AM Resorts, Ya. porque solía ser que era Occidental, pero Occidental, Barceló la compró. Barceló tiene más de una docena de hoteles en el país, pero Barceló tiene casi 200 hoteles en el mundo entero. Entonces, las necesidades de introducir modificaciones a esa infraestructura no es el gobierno dominicano que tiene que visualizarla, excepto en materia de seguridad sanitaria y alimentaria. y alimentaria. Eso Porque sí. generalmente cuando un turista comprueba que tiene dificultades porque sus hijos o ellos mismos por bañarse en la piscina resultan que tienen ameba o porque una alimentación eso ya daña la imagen del sector turístico. Y normalmente los turistas también buscan precios. Y el que busca precios barato lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo el Estado impide que la calidad del servicio turístico se deteriore? Eso es una responsabilidad del Estado. Bueno, el Ministerio de Turismo tiene un departamento de empresa que se supone que hace esas inspecciones, pero eso nunca se ha fortalecido mucho, porque vuelvo y repito, es decir, esas empresas, al ser tan internacional y competir internacionalmente, son las más interesadas en que la calidad de esos servicios de alimentación y de seguridad sanitaria, etcétera, estén acorde con los estándares internacionales. Sí, a mí me ha llamado la atención mucho un dato, y es que en medio de la pandemia, con las restricciones, hoteles semicerrados, algunos cerrados, la inversión en nuevas habitaciones hoteleras en República Dominicana se ha mantenido. Nuevos grupos ingresando al mercado de República Dominicana, incluyendo capital mexicano, por ejemplo. Entonces, quiero saber, ¿realmente estamos en condiciones nosotros de abrir nuevas áreas, como el caso de Pedernales? Yo pienso que ese es uno de los puntos luminosos de nuestro sector turístico, el más luminoso inclusive que el aumento del flujo de visitantes. Es impresionante el volumen de inversión extranjera que había estado captando el sector turístico antes de la pandemia. Encima de que República Dominicana es líder en captación de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe. Yo mismo me sorprendía la cantidad de nuevos hoteles que se anunciaban constantemente antes de la pandemia, y he quedado muy gratamente impresionado por el hecho de que a pesar de la pandemia, durante la pandemia se han inaugurado
de nuevos proyectos hoteleros. Yo pienso que habrá, si todas las condiciones se mantienen iguales, ceteris paribus, como dicen los economistas, habrá, el vuelco de inversión seguirá. Por ejemplo, en el tramo entre Macao y Miches hay personas que están pronosticando que habrá 80,000 habitaciones nuevas. Un boom hotelero. Macao y Miches. Entre Macao y Miches, por ejemplo. Hay un proyecto... Miches se ve como un centro potencial importante de grandes y lujosos hoteles. Sí, actualmente... El Four Seasons está en proyecto ahí también. Sí, el Four Seasons tiene como 7 u 8 años en proyecto, pero no arranca. Por eso dicen que porque Gustavo Cisneros, que es el dueño de las tierras, ha tenido muchísimos problemas tratando de consolidar la legitimidad de su propiedad, porque le vendieron tierras con títulos falsos, etcétera. Pero hay por lo menos 3 hoteles en construcción en Miche, y además de que hay un Club Med chino, porque la cadena Club Med, que tiene 100 y pico de hoteles en el mundo, fue comprada hace un par de años por Fosun Group, el grupo Fosun de Shanghái. Es decir, que nosotros tenemos inversión china ya en República Dominicana. Sí. Y tenemos 2 Club Med, uno en Punta Cana y otro en Miche. Y hay un proyecto en las alrededores de Nisibón que fue aprobado para un conglomerado turco que se llama Annex Tour, de 11,000 habitaciones. Eso ha sido dilatado por el problema del sargazo, según he oído. Pero Annex Tour sigue con sus planes y yo estoy seguro que una vez podamos superar este intervalo de la pandemia, volverán esos proyectos a tomar cuerpo y a materializarse. ¿Cómo debe ser el tema de la infraestructura turística en Pedernales, Bahía de las Águilas? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, ese es otro gran punto luminoso de la gestión del presidente Abinader. Yo estuve sumamente feliz de oír y de ver que él le daba prioridad al desarrollo del turismo en Pedernales. Porque las 5 provincias del llamado Sur Profundo, que son Independencia, Bauruco, Barahona, Pedernales y ¿cuál es la otra? San Juan. Elías Piña. Ahí está concentrada la pobreza de una manera brutal, es decir, el 80% de la población vive por debajo de los niveles de la pobreza. Y hacía mucho tiempo que los gobiernos dominicanos debían haberle dado una máxima prioridad al desarrollo turístico en esa región, que dicho sea de paso, tiene limitadas posibilidades de desarrollo en otros sectores. En consecuencia, esa ha sido una de las decisiones más luminosas de parte del presidente Abinader. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo con que las inversiones hoteleras se planificaran para ser desarrolladas en las inmediaciones de la playa de Cabo Rojo. Ya. Por una sencilla razón, los inversionistas extranjeros siempre han estado interesados, no en Cabo Rojo, han estado interesados en el filete de Bahía de las Águilas, y ahí es que ha habido interés, no en Cabo Rojo. Sí. Los ambientalistas, o una parte de la comunidad ambientalista, se ha opuesto tajantemente a que se erijan infraestructuras hoteleras en Bahía de las Águilas, aduciendo que es uno de los ecosistemas más frágiles que hay en el Caribe. Yo no tengo dudas de ese acerto, de que sea bastante frágil. Pero lo que ellos no han tomado en cuenta 2 cosas. Una es la conectividad de los ecosistemas. El ecosistema marino de Cabo Rojo está conectado al de Bahía de las Águilas porque son adyacentes. Sí. Si los juveniles de carey o de los peces
se nutren de las praderas marinas que hay tanto en Bahía de las Águilas como en Cabo Rojo. Por tú poner las habitaciones en Cabo Rojo, tú no vas a evitar que haya, si sucede, contaminación de un ecosistema con el otro, porque están conectados. Bueno, lo que pasa es que Bahía de las Águilas está aislado de alguna manera, no tiene ninguna penetración de ningún río, ninguna cañada, no hay nada, y esa es una playa limpia, cristalina, transparente. Ciertamente. Permanentemente. Sí, sí, pero a escasos metros de la playa. Está Cabo Rojo, por supuesto. No, a escasos metros viene una hondonada, tanto en Cabo Rojo como en Bahía de las Águilas. Y ese es un solo ecosistema. Y esa conectividad es lo que hace irracional que tú no permitas el desarrollo de infraestructura hotelera en Bahía de las Águilas, pero sí en Cabo Rojo. Ya. Entonces, ¿tú crees que en ambos se debía permitir la infraestructura hotelera tradicional, no la ecológica como se ha planteado y se ha estado promoviendo en general por inversionistas y por el propio gobierno? Bueno, yo pienso que la convencional, ¿por qué? Porque ya hay tecnologías que se han desarrollado para evitar dramáticamente la contaminación. Es decir, tú puedes, por ejemplo, las aguas residuales. Primero tú puedes coger las aguas residuales y emitirlas a 5 kilómetros de distancia de la orilla de la playa mediante un emisor marino. Y eso evita que las aguas residuales contaminen el agua de los balnearios. Pero antes de eso, tú puedes potabilizar prácticamente las aguas residuales. El problema es también que además de construir habitaciones hoteleras, tú tienes que, el personal que va a estar ahí, que es personal de apoyo, tienes que ubicarlo y probablemente haya que ubicarlo en esa zona también. ¿Cómo se maneja eso? Todo lo que hay alrededor con lo que llega, los vendedores y todo el que se vincula con un desarrollo turístico. ¿Cómo se maneja eso? La rabalización, ¿cómo se evita? Que además se convierta en un factor de daño a la imagen del destino, sí, claro. Pero tengo entendido que existe un plan maestro para todo el área del gobierno, y si ese plan se ejecuta de la manera que está prescrita, pues se podrá evitar la rehabilitación. Pero la pregunta clave es si existirán inversionistas que quieran invertir en hoteles en Cabo Rojo. Esa es la pregunta clave. El presidente adujo en su comparecencia durante el acto de inauguración o lanzamiento del proyecto de Pedernales que habían 12 empresas y cadenas hoteleras interesadas. Habrá que esperar a ver si eso se traduce en inversiones, porque si es el Estado que va a hacer la inversión, que va a construir las 3.000 habitaciones que se ha dicho que serán las de la primera etapa, para los inversionistas tal vez sea más fácil participar, porque ya ellos solamente tendrían contratos de gerencia. Pero se corre un grave riesgo con esa inversión mayúscula del Estado, si es el Estado que va a hacer, porque no hay nada... El aeropuerto, por ejemplo. Bueno, el aeropuerto lo hicimos en Puerto Plata, el Estado fue que lo hizo. E inclusive en Playa Dorada, el primer hotel que se hizo fue el Banco Central que lo hizo, porque no aparecían inversionistas que estuviesen interesados. Y después que se hizo ese hotel en Jactar Village, entonces comenzaron a aparecer los inversionistas. Habrá que ver cómo se desarrolla ese proceso en el caso de Cabo Rojo y Pedernales. Ya, muy bien. Me gustaría saber, el hecho de que haya una zona de foco para la inversión como Pedernales y al mismo tiempo se esté desarrollando otra zona como la que ya hablamos entre Miches y Ubero Alto, ¿eso puede dispersar la inversión o la concentra? ¿Cómo es? ¿Eso ayuda, desayuda?
Yo pienso que ayuda, es decir, hay una diversificación del producto turístico dominicano, que es algo en que han insistido los turoperadores internacionales. Nosotros tenemos un buen producto turístico, fundamentalmente basado en las playas. Tenemos 432 kilómetros de playa, en 1576 kilómetros de litoral. Haití tiene el doble de playa que nosotros, por cierto, porque tiene también un litoral mayor al nuestro por la irregularidad de su morfología. Pero el asunto es que si tú tienes una buena playa, una playa de primera, como es Bahía de las Águilas, es totalmente entendible que fluya hacia ese destino, tanto la inversión como los turistas. Como los turistas. Bueno, vamos a hablar de Samaná en la última parte de esta conversación. Yo quiero que veamos lo que está pasando. Ya el gobierno acaba de decidir que va a construir una entrada a Samaná y los samanenses están felices con la información que se acaba de ofrecer. En un momento volvemos en la última parte de este diálogo a propósito del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader en el caso del sector turístico. En un momento retornamos. Samaná es uno de los lugares, Juan, de mayor belleza y de diversidad. No solamente por la playa Rincón que tiene, que es uno de los lugares más esplendorosos de República Dominicana, sino también por toda esa zona de Portillo, Las Terrenas, Playa Bonita, que son lugares hermosísimos. Entonces me gustaría saber, en Samaná hubo un intento de aeropuerto en Arroyo Barril, que no prosperó, pero finalmente ahora hay un aeropuerto, el aeropuerto Juan Bosch. ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que debe ocurrir en Samaná? ¿Seguirá creciendo Samaná? En materia de sus atractivos, Samaná figura muy prominentemente entre lo mejor que nosotros tenemos. El embrujo tropical de Samaná no se iguala en ninguna otra parte del territorio nacional. Y sus playas son esplendorosas. Yo pienso, por ejemplo, que Bahía Rincón es superior inclusive a Bahía de las Águilas, porque Bahía de las Águilas no tiene cocoteros. Las montañas, los cocoteros que tiene. Pero Bahía Rincón sí lo tiene. Sí, claro. Y yo pienso que un rápido y vigoroso desarrollo de la provincia como destino turístico, tal vez hayan 4.000 habitaciones actualmente, pero siempre la expectativa es de que Samaná concentre un desarrollo hotelero mayúsculo, y eso se ha quedado atrás, ha quedado rezagada. Y mucha gente se pregunta ¿por qué? Bueno, yo pienso que cuando Bahía Rincón comienza, hay un gran proyecto encabezado por los Azuri y otros socios que supuestamente tienen los Azuris en 8 millones de metros cuadrados que tienen. Como eso es una joya, posiblemente la playa más codiciada por el mercado turístico internacional actualmente. La playa dominicana. Habrá una detonación enorme de el desarrollo hotelero en la península. Bueno, tienen el caso de las ballenas que son un espectáculo cada año, que son un atractivo, sí. Porque es una situación especial que se da con las ballenas. O tienen el caso de Cabarete, que es un lugar único. Pocos lugares en el mundo tienen la característica de Cabarete, por ejemplo. Que ya Cabarete es Puerto Plata, pero bueno, está próximo, ¿no? Está próximo. No, pero
Es que cuando se está en Samaná, se está en el verdadero trópico. Uno de los problemas es la alta pluviosidad de la provincia, que tiene una pluviosidad de unos 3.000 milímetros de lluvia al año, comparado con 1.200 en Bahía de las Águilas, por ejemplo. Pero las lluvias, aunque tienden a ser torrenciales, son cortas, frecuentes pero cortas. Eso para el mercado turístico internacional no conviene mucho porque quienes van al trópico en busca de relajamiento y vacaciones no quieren que llueva porque lo que quieren es sol. Pero los hoteles que existen en la provincia han demostrado que la provincia es viable como destino turístico y el aeropuerto debe contribuir al desarrollo hotelero. A ese aeropuerto inclusive estaban llegando, hace 2 años llegaban vuelos desde Estocolmo directamente, 2 veces a la semana. Y creo que vi en uno de los boletines que van a recibir vuelos de Kazajstán. Es decir, pero todavía no hay una perspectiva de desarrollo inmediato en materia. El gobierno ha prometido no solo adecentar la entrada de Santa Bárbara de Samaná, que es la común cabecera de la provincia. Esa provincia es de las menos pobladas del país, tiene unos 100.000 habitantes. Y era una isla en un tiempo atrás. Era una isla. Era una sí, isla. Ciertamente, sí. Samaná era una isla. Pero luego algunos fenómenos naturales hicieron que se fusionara con tierra firme y se creara el Gran Estero, etc. El asunto es que el potencial está ahí. Habrá que esperar a ver si ese gran proyecto de Bahía Rincón actúa como el ancla, el magneto, para que estalle el desarrollo en toda la península. Bien, quiero saber finalmente, Juan, ¿seguimos siendo un destino de turismo barato en República Dominicana y debemos hacer algo para elevar un poco esa condición? Solíamos ser el destino más barato del Caribe. Eso no es ya algo de lo que podamos ufanarnos, porque Jamaica y el mismo Cancún han estado compitiendo con nosotros en ese sentido. Eso es parte de la globalización y de que gran parte del negocio turístico en nuestro país está en manos de las cadenas internacionales, que son las que fijan los precios. Yo pienso que vamos a perder competitividad gradualmente en ese renglón. Por lo que te digo, de que, por ejemplo, Meliá tiene 4 hoteles aquí, pero tiene 29 en Cuba. Sí. Y así está Iberostar, así está Riu, así está Barceló, etc. El modelo detrás de todo esto está el modelo de negocios que impera en nuestra industria turística, que es el todo incluido. El todo incluido, que sigue siendo un modelo barato. Sí, exitoso. Pero exitoso precisamente porque para un turista de Alemania o de Reino Unido, de los países nórdicos, sale más barato venir a vacacionar aquí que vacacionar en su propio país. Eso no tiene nada que ver con el todo incluido, pero el todo incluido es el modelo de negocio que abarata las vacaciones. Y el hecho de que tengamos ya proyectos hoteleros como el Moon Palace, por ejemplo, que se está estableciendo aquí, que es de mayor categoría, pero todo incluido. Eso cambia un poco el cuadro para los inversionistas y la hotelería dominicana y el turismo.
El Moon Palace no necesariamente superará a alguno de los hoteles en cuanto a la calidad y el estándar de servicio. Por ejemplo, el Paradisus Palma Real en Punta Cana es un hotel de 5 estrellas a nivel mundial. O el Hyatt, por ejemplo. Los Hyatt que que se son están dos, desarrollando el en Sila, Cap Cana. sí. Que están ahí, que están ahí. ofreciendo servicios. Claro. El Moon Palace está detenido, presumo que por la pandemia, la construcción, digo, son 2.250 habitaciones que añadidas a las 1.800 de Hard Rock Hotel, que le queda prácticamente adyacente. Eso va a ser un gran centro de más de 4.000 habitaciones. Entonces, no creo que la magnitud del proyecto de Moon Palace vaya a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas son las tendencias del mercado turístico internacional, porque los turistas están buscando las experiencias auténticas. ¿Sí? Y experiencias auténticas significa que tú tienes que salir del hotel para encontrarlas. Y ahí es que está la gran esperanza de que el todo incluido se transforme y evolucione a un modelo más abierto y con mayor derrama económica para el país. Ya. A mí me sorprendió muy gratamente ver esta semana al embajador dominicano en Rusia, Hans Dannenberg, en la despedida de un avión enorme de rusos que venía a hacer turismo en República Dominicana. La posibilidad de que ampliemos nuestra receptividad con el turismo ruso. ¿Cómo la ves? Bueno, la hemos tenido. En los últimos 10 años el mercado ruso ha sido uno de los principales. Por ejemplo, en el 2019 vinieron más de 200.000 rusos aquí al país. Y si no hubiese sido por la pandemia, ese mercado continuaba creciendo. Y yo creo que seguirá creciendo. Hay vuelos no solamente desde Moscú, sino desde San Petersburgo. Tenemos vuelos de Ucrania. Ucrania ya no es Rusia, pero tenemos vuelos desde Kazajstán. Eso, vuelvo y reitero, es evidencia de la globalización del sector. Yo pienso que los rusos posiblemente nunca superarán en número a los visitantes de Estados Unidos, posiblemente no superarán a los de Europa tampoco en el mediano plazo, pero eventualmente podrían seguir viniendo. Rusia tiene una playa que se llama Sochi, que tiene 105 millas de largo, y eso es todo playa. Es el resort más grande del mundo, muy poco conocido en el occidente, pero ahí es que va el grueso de los rusos a vacacionar, a Sochi. Yeah. Bueno, finalmente quiero saber tu punto de vista sobre la gestión de gobierno en el área turística del presidente Abinader. Yo creo que ha sido muy buena, muy buena. Él le ha dado una importancia suprema por la importancia que tiene el sector. Es decir, según el Banco Interamericano, el sector es responsable de un 16, 17% del PIB. Sí, sí. Y evidentemente el número de empleos, que algunos estiman en más de 300.000, directos e indirectos, indica que el sector merecía esa atención presidencial y el presidente se la dio. ¿Qué recomendarías tú al gobierno para cosas nuevas en materia de turístico en este momento? La prioridad principal sería la detonación del sector turístico en Pedernales. A mí me parece que en eso es que debe enfocar, porque una cosa son los intereses privados, otra cosa son los intereses colectivos, y los colectivos son los que le interesan al gobierno. Entonces, darle máxima empuje y prioridad al desarrollo de Pedernales me parece que es lo que colmaría de gloria a esta gestión presidencial.
si logra al final de su periodo de gobierno tener 3 o 4 hoteles funcionando por ahí. Bueno, en Pedernales. Muchas gracias a Juan Yadó por aceptar y venir y conversarnos, ofrecernos estos datos sobre su punto de vista sobre el manejo del turismo en este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Mañana tenemos una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para analizar el tema de la política exterior en este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta luego.